Te iba a preguntar, Tony, pero hay que estar atento porque uno de repente observa esta especie de cultura gatopardista, es decir, cambia, cambia para que todo siga igual finalmente. Eh, Sí. tenemos que estar atentos, ¿no? No, no, obviamente. Por eso yo creo que hoy en día cada vez más los gestos concretos son importantes. Si no hay gestos, esto difícil va a funcionar. ¿Por qué? Porque aquí uno de los grandes problemas hacia todas las instituciones hoy en día es la falta de credibilidad. Eso cualquier encuesta que uno mira está clarísimo. Y la credibilidad no se gana con palabras, sino con gestos concretos. Segundo lugar, un gran cambio cultural que necesitamos de manera muy urgente es pensar en términos del nosotros. Si no, no vamos a superar la crisis. Es decir, el individualismo nos está matando como sociedad y mata a la sociedad. Y además mata al individuo, porque cuando uno se encierra en sí mismo y solo piensa en sí, le van a faltar las cosas del cual no hablamos, pero que son clave en nuestra vida, como el amor, la solidaridad, la fidelidad. Eso no tiene precio. Y si uno se pone individualista, piensa en sí mismo, al final se pierde como ser humano. Y eso nos falta hoy en día, es decir, más que a nivel de individuo, a nivel de grupos, más que pensar en mis intereses, enmarco mis intereses en algo grande. Es decir, pensamos como nosotros. Eso es lo más importante. Porque cuando uno piensa en el nosotros, está dispuesto a hacer sacrificios. Y por supuesto, aquí va a haber sacrificios. Eso, digamos, tratar de ocultar eso, no, cualquier reforma implica sacrificios. Y si uno no está dispuesto a hacer eso, no vamos a tener cambios. Los que detienen el poder tienen que ser autocríticos y entender el poder como servicio. Nosotros los ciudadanos tenemos que aprender el discurso sobre los deberes. Se habla mucho de derechos, pero yo nunca escucho hablar de deberes. Y eso son las mismas reformas. La reforma educacional también habla del derecho a la educación, no hay duda, pero nunca escucho el deber de educarse, la responsabilidad del alumno. Y eso, si es solo derechos, es una expresión del individualismo, nada más. Entonces, me parece a mí que hace falta hoy en día también hablar de la responsabilidad. Es decir, yo estoy totalmente de acuerdo en que el acceso tiene que ser universal. Obviamente, cada uno tiene derecho de eso, pero también tiene el deber de estudiar y tomarlo en serio. Si no, aquí vamos a gastar millones de millones para nada. Entonces, no basta el gesto, me parece a mí, de la gratuidad. También hace falta el gesto del esfuerzo. Porque al final, si es gratuito y no se requiere esfuerzo, eso va a ser una pésima educación. ¿Ah? Y por último, y aquí yo hablo como cristiano, y hago un llamado al mundo cristiano, yo creo que hoy en día podemos aportar nosotros los cristianos. ¿En qué sentido? En que nosotros creemos en un Dios que no se ha decepcionado con la humanidad, que sigue confiando en la humanidad. Siendo una pesadilla, sigue siendo un gran tesoro. Y yo creo que ahí estamos como depositar la esperanza. Como dice San Pablo, esperanza contra toda esperanza, porque ahí comienza a ser esperanza. Entonces yo creo que nosotros tenemos que realmente ser hombres y mujeres de esperanza, hombres y mujeres propositivos, hombres y mujeres coherentes, dialogando por supuesto con otros. Y es posible, es posible. Yo creo que la encíclica social del Papa Francisco ha mostrado de que sobre un tema distintas religiones han apoyado, como también nosotros vamos a apoyar en otros. De hecho, el Papa Francisco ya puso un día dedicado al medio ambiente tomando el ejemplo de la Iglesia Ortodoxa. Es decir, nosotros no somos como un ejemplo para otros, no. Dialogamos con otros, aprendemos de otros, reconocemos nuestros errores, pero también tenemos algo que dar.
y uno ve como el medio ambiente tuvo un impacto mundial, por lo menos en el mundo occidental. Entonces es posible realmente, y las religiones pueden ser un gran aporte. ¿Por qué? Porque podemos aportar una visión más allá de lo productivo y entramos en lo gratuito, en su sentido más pleno. La gratuidad que va más allá de lo económico, porque la gratuidad, lo que estamos hablando hoy en día, es la gratuidad económica, lo cual no es despreciable, pero no basta con eso. Yo creo que hay algo mucho más, ¿sí? Tiene que ser la gratuidad dentro de un nosotros, del sentido del nosotros, y las relaciones interpersonales implican gratuidad. Yo no puedo seguir, digamos, teniendo relación con otro para aprovecharme del otro, no. Y es la cultura hoy en día que se habla mucho de economía de mercado, economía neoliberal. Se habla poco de la cultura que hay detrás de eso. Y si tú quieres cambiar el modelo, necesitamos cambiar la cultura. Creo yo, por lo menos. Un buen desafío nos espera, ¿no? Un buen desafío, pero para mí eso es muy atraente, porque implica creatividad, implica pensar de nuevo, y yo creo que la juventud puede ayudar en eso también, ¿eh? Porque hace unos 10 años atrás decíamos que eran muy apáticos, ¿no? Y hoy en día, en muchas cosas, ellos están adelante. Entonces también no hacer juicios tan apocalípticos, digamos, ¿no? Es decir, porque al final si yo no doy espacio a la creatividad, si yo de antemano digo, estamos perdidos, obviamente nadie se va a animar. Entonces es escuchar al otro, aprender de nuevo a escuchar al otro. La descalificación hace un daño muy grande, muy grande. Entonces escuchar al otro, pensar como nosotros, en el fondo es volver a la idea del arte de la política. Así nació. La política nació como arte. Y es el arte, de ahí viene polis, el arte de hacer posible lo ideal. Entonces cuando una política se pone muy realista, está traicionando su finalidad. Pongamos robot. Mientras que justamente el arte de la política es hacer posible algo que es ideal, que va a tomar tiempo, todo lo que uno quiera. Pero el realismo también está jugando contra nosotros. Sí, porque también uno escucha el fin de las utopías, ¿no? Sí, sí. Es decir, yo añadiría otra palabra, el fin de las utopías tradicionales. Porque utopías siempre va a haber. Es decir, el ser humano necesita soñar. El problema, me parece a mí, no es tanto de las utopías, sino cuál es el objetivo de mi sueño. En la cultura moderna, el gran problema ha sido que el objetivo de mis sueños se ha reducido a lo material. Pero siempre hay sueño, porque si no hay sueño el ser humano se muere. Entonces, se trata otra vez de poner lo material en su justa perspectiva. No se trata aquí de decir, no, lo material no tiene importancia, pero claro que lo tiene. En términos éticos, nosotros decimos el ser y el tener se relacionan. La pregunta, porque uno dice, no, ser y tener son distintos, no tienen nada que ver, no, es absurdo, digamos. El ser y tener se necesita. Yo necesito tener para ser, necesito ser para tener. Okay. La pregunta es siempre, ¿cuál de los dos va a dirigir? En la cultura actual dirige el tener. Tener contactos, tener dinero, capacidad de lobby, tener belleza física, tener cartones para decir que soy algo, etc., ¿no? Y me parece a mí, lo importante es volver al ser para que dirija al tener. Yo creo que algunas personas, si piensan bien, dicen, a ver, ¿yo necesito tener eso o no? Es decir, ¿cuántas cosas de lo que tengo necesito de verdad? Hoy en día se ha complicado porque es la misma sociedad. Si tú no tienes, no eres nadie. Sí. Pero yo creo que ahí se necesita como mayor criticidad, ser menos esclavo y más libertad. En ese sentido, aunque fue criticado el Papa, yo creo que su discurso sobre el ser sobrio es muy importante. Él insiste mucho en la sobriedad y la austeridad. La austeridad no es vivir pobremente. La austeridad significa vivo
con lo que necesito y nada más. Hoy en día pensamos, a ver, yo todavía me hace falta esto, pero no pienso en lo que ya tengo. Y eso en el cristianismo es muy antiguo, que a veces se entendió mal. Hay que ser pobre, de ninguna manera, pero significa vivir con lo que necesito. Y si uno hace un examen, entonces, la verdad, esto yo lo puedo comprar quizás de otra marca, igual de bueno, pero cuesta la mitad. No sé, un auto. Hay distintos tipos de autos. Entonces es ahí donde un amigo mío me impresionó mucho y me dio una muy buena lección. Llegó a ser ministro y vivía en La Reina. Entonces yo le pregunté si iba a cambiar. Me dijo, no. Me dijo, si yo cambio de barrio, tengo que cambiar mi estilo de vida. Porque obviamente si yo voy a un barrio más alto, obviamente voy a tener que cambiar auto, voy a tener que cambiar casa. Yo aquí estoy feliz. ¿Por qué voy a cambiar mi lugar? Y es verdad, yo creo que tiene mucha razón. Es decir, el ambiente a veces te impone. Entonces yo creo que eso es lo que necesitamos. Necesitamos replantearnos, como resignificarnos. En el fondo, yo creo que necesitamos otra vez tomar contacto con nuestra anterioridad. Porque yo creo que no estamos en contacto con nuestra anterioridad. El mismo activismo, Sí. El mismo afán, Sí. Vamos acelerados, nos quejamos de que no tenemos tiempo, y si uno tiene tiempo se aburre. Es decir, el contacto con, a ver, cuáles son mis deseos profundos, cuál es el sentido de la vida, son preguntas que pueden asustar, y a veces es mejor distraerse, pero a fin de cuentas uno dice, vale la pena enfrentarse con esas preguntas. Creo yo por lo menos. Muchas gracias, Tony. No, gracias a ti.